cuando alguno le preguntaba qué le gustaba a ustedes ser cuando sean grandes, ¿qué cosas decían, por ejemplo? Piloto de avión. Piloto de avión, también mal. Bombero. Bombero, ¿no? Qué lindo ir ahí arriba de un carro apagando fuego. Basurero, subirse a un camión, recogiendo basura, los gritos, no hay nada más lindo que andar entre la mugre, ¿no? Qué lindo. Maravilloso. Superman. Vos no te rías que vos me oliste el Carolina Herrera, vos sos medio fino, eso de... No. Bueno, ¿qué otras cosas le dicen usted? Maestra, ¿no? Yo la maestra en la escuela, la señorita ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa? Médico, ¿verdad? Colgar, los demás. Jugador de fútbol, Todas esas cosas. Astronauta. ¿Cómo? Astronauta. Mamá, está bien, ¿no? Juegan las muñecas, está todo muy lindo. Bueno, todas estas cosas están en la mente de los chicos. Los niños de hoy pueden decir, quiero ser astronauta, ingeniero de computación, cambiaron las épocas, ¿no? Pero todos sueñan con ser algo. Lo que no se escucha con frecuencia, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero ser un evangelista, yo quiero dedicarme por completo a la tarea espiritual y a servir a Dios con todas mis fuerzas. Miren, cuando yo era chico, ahora 4 o 5 años atrás más o menos, ¿no? Me acuerdo que jugaba a ser predicador. Yo veía a los predicadores con Biblias grandes. Pues, ¿saben? Ahora entendí por qué los predicadores usaban Biblias grandes. Yo siempre decía, ¿por qué usa Biblia grande? Porque te va volviendo más viejo, pero esa es la letra más grande, ¿verdad? Yo también tenía Biblias chicas y ahora tengo una Biblia grande, letra gigante, ¿no? Y a veces me hago que leo la Biblia y como la sé de memoria no leo nada, ¿no? Entonces digo, empiezo a recitarla así. Entonces yo le pedí a mi abuela que me compre una Biblia de pastor. Opa. Entonces me paraba arriba de un banco frente al espejo y empezaba a gesticular como los pastores. Pero aquellos pastores de antes eran más serios, ¿no? Tenían el ceño conocido, te ligaban así, golpeaban el púlpito. Y ahora me doy cuenta, la táctica era para que no se duerma la gente, que golpeaban el púlpito. La gente se despertaba, ¿no? Como decía un hermano, era tan espiritual que nunca se reía, ¿no? Eso era el concepto, tan espiritual que nunca se reía. Entonces, pero escuchamos pocos decir, yo quiero ser pastor. ¿Qué pasa que no hay esta vocación? ¿Qué pasa que no hay este deseo? Pero vamos a dejar de lado solamente el pastorado. Vamos a pensar en algo que es muy importante. El llamado de Dios al ministerio. Y vamos a hablar del ministerio y no referirnos solamente a los pastores, a los evangelistas y los misioneros. ¿Qué les dice a ustedes la palabra ministerio? ¿Qué quiere decir ministerio? Un estéreo chiquito. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué le significa la palabra ministerio? Cuando ustedes escuchan el ministerio, una responsabilidad, muy bien. ¿Qué otra cosa? Un servicio. El ministerio es el servicio que desarrollamos. Y todo cristiano es llamado al ministerio. Todo cristiano es llamado a servir. Los pastores, los evangelistas, los misioneros son llamados al ministerio, pero todo creyente es llamado al ministerio. Todo creyente es llamado a servir, a ministrar a los demás. Entonces, cuando la hermana menciona la responsabilidad, yo me acuerdo, un ministro, cuando asumió, le dijeron, ¿qué piensa del cargo que está asumiendo? Y él dijo, yo no asumo un cargo, yo asumo una gran responsabilidad. Y uno tiene que pensarlo así. Y esto mucho más en el servicio cristiano. No asumimos cargos, sino asumimos una gran responsabilidad. Por eso esto es algo serio que tenemos que verlo como a Dios le agrada. Para esto vamos a leer un pasaje, Romanos capítulo 1, los primeros 7 versículos. Romanos capítulo 1, los primeros 7 versículos. Allí hay la
recurrencia de una palabra en 3 oportunidades, que ustedes van a ver en el énfasis que le dé a la lectura, esta palabra que aparece en esas 3 oportunidades. Observen lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí aparece 3 veces, ¿cuál palabra? La palabra llamado. La palabra llamado. ¿Qué significa la palabra llamado? Aparece 700 veces en la Biblia como verbo, sustantivo o adjetivo. O sea que esta no es una palabra casual que se le ocurrió a Pablo. En 7 versículos aparece 3 veces llamado. Pero llamado, llamar, llamando, palabras como verbo, sustantivo, aparece unas 700 oportunidades en la Biblia. ¿Qué significa? La inspiración divina que mueve los corazones. O sea, un llamado es una inspiración que viene de lo alto, inspiración divina, y que nos mueve los corazones. Si no hay una movilización del corazón hacia Él, uno no escuchó realmente un llamado. Dios llama, Dios te pide cosas, y Dios pide también que te muevas en función de Él. El primer llamado que aparece allí está en el versículo 6. Dice, llamados a ser de Jesucristo. ¿Vos sabés o recordás el día que Jesús te llamó a ser de Él? ¿Recordás un día que le entregaste tu corazón a Jesús? ¿Recordás un momento puntual en que reconociste tu pecado? ¿Que estabas lejos del reino de Dios? ¿Que te sentiste en falta ante Dios? Y con toda esa carga de pecado fuiste a Jesús y le dijiste, Señor, perdona mis pecados, entra en mi vida, me arrepiento y pido que con tu sangre me limpies del pecado. ¿Recuerdas ese día? Yo no recuerdo. Fue el 27 de noviembre de 1968. Yo concurría siempre a la iglesia, pero toda la vida concurrí. Desde que soy niño, desde que tengo memoria, concurro a la iglesia. Aprendía salmos de memoria. Me acuerdo cuando aprendí el Salmo 23. ¿Qué tendría? 7 años, 8 años. Y me hicieron pasar al frente para recitarlo. Y con toda elocuencia, y como un gran poeta, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y ahí empecé a recitar el Salmo 23. ¿Cuánto sabía de la Biblia? Y yo me creía salvo porque había experimentado una religión evangélica. Pero estaba en una clase de escuela dominical y la maestra estaba hablando de ser hijo de Dios. Y entonces me hace una pregunta directa. Pedro, ¿vos sos un hijo de Dios? Yo le dije, sí. Me dice, ¿y por qué? Porque vengo a la iglesia, porque tengo una buena conducta, porque soy una persona bien. Y ella me explicó por la Biblia que no es por nuestras obras o nuestra religiosidad, que somos salvos. Entonces cuando yo escuché lo que ella me dijo, realmente empecé a discutirme. Yo me consideraba en buena relación con Dios por estar concurriendo a la iglesia y aprendiendo partes de la Biblia de memoria. Además no tenía conciencia de ningún pecado grosero. Yo no era drogadicto, yo no había matado a nadie, yo no había robado, no era adúltero, tenía 10 años.
Entonces, ¿por qué venía esta mujer a mí a decirme que yo era un pecador? ¿Por qué me decía que no alcanzaba con ir a la iglesia? Pero no era ella la que me decía, era la palabra de Dios y yo me resistía. Porque mi orgullo y soberbia religiosa no quería reconocer que mi vida había pecado. Entonces volvía para mi casa en el ómnibus y le comenté este incidente a mi madre. ¿Sabes que discutí con la maestra en la clase así? Y mi madre me dijo, la maestra tiene razón. No es ser evangélico, católico, religioso, no se trata de eso. Se trata de un día el encuentro personal con Jesús, arrepintiéndote del pecado y pasando del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y así como me enojé con la maestra, me enojé con mi mamá. Ya eran dos mujeres que estaban enojadas. Pero esa semana, en nuestra iglesia hubo una campaña evangelística, como se usaba antes. Y había venido un predicador de Córdoba, Argentina, él era médico de profesión, y empezó a predicar el evangelio. Y habló de Jesús, de Cristo. Realmente no me acuerdo nada del mensaje, pero él hizo un llamado. En el nombre de Jesús hizo un llamado. Invitó a ser de Cristo. Dijo, cerremos los ojos para orar. Solo así. Y yo quiero invitar a los presentes, a aquellos que quieran entregarle el corazón a Jesús, que repitan esta oración conmigo. Y aquella noche, primaveral, empecé a orar con el predicador. Entonces él dijo, ¿quiénes hicieron esta oración? Levanten la mano y pasen al frente. Y yo le pregunté a mi mamá que estaba al lado mío, le digo, ¿los niños también pueden? Y mi mamá casi que me empujó para adelante, ¿no? Me empujó para adelante. Entonces, allí pasé en medio de esa iglesia, en medio de ese templo. Yo solo, no había más nadie que pasó al frente, yo solo. Pero le estaba entregando con lágrimas en mis ojos, mi corazón a Jesucristo. El Espíritu Santo me tocó, mis argumentos fueron derribados y pasé a ser de un religioso profesional a un hijo de Dios nacido de nuevo. ¿Y saben por qué siempre recuerdo la fecha? Porque mi madre me hizo marcar en las páginas blanco de la Biblia, mientras volvíamos en el ómnibus de la campaña, me dijo, anotalo, 27 de noviembre de 1968, día de mi conversión, para que nunca te olvides este momento y para que cuando el diablo venga a ponerte dudas, siempre te acuerdes que el 27 de noviembre del 68, con lágrimas en tus ojos, le entregaste tu corazón a Jesús. ¿Cuándo le entregaste tu corazón a Cristo? ¿Eres evangélico? Te felicito. ¿Sabes parte de la Biblia de memoria? Te felicito. ¿Eres buena persona? Te felicito. Pero Dios nos llama a ser de Él. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. ¿Alguna vez sentiste a Jesús golpeando la puerta de tu corazón? Y yo te voy a hacer más claro, quizás lo estás sintiendo ahora, en este momento. Y yo nunca doy por descontado en ningún lugar que todos los que están escuchando han encontrado a Jesús como Señor y Salvador. Y si yo tuve que venirme desde Montevideo a Suecia para que encuentres la salvación, bien valió la pena este viaje. Porque un alma vale más que todo el oro del mundo. Y si no tenés certeza de una conversión, de un llamado de Dios a ser de Él, no te vayas de este campamento sin hablar con el pastor o alguno de los líderes de la iglesia diciendo, yo tengo dudas en cuanto a esto y quiero tener la certeza de que Jesús está en mi corazón. Así que el primer llamado a que es hacer de Jesucristo. Ahora vamos al segundo llamado. En el versículo 7 dice, llamados a ser santos. Cuando Jesucristo nos llama a ser de Él, nos llama santos. Y hay dos aspectos de la santidad. Una es la santidad posicional y la otra la santidad progresiva. Te voy a decir, me la está complicando, porque se le hace más sencillo. ¿Cuál es la santidad posicional?
En el momento que somos salvos, Cristo nos toma del reino de las tinieblas, nos traslada al reino de la luz y posicionalmente nos declara santos. Pero también es progresivo porque día a día nos estamos santificando. ¿Me entiende? En el momento que nos entregamos a Cristo y nos convertimos, Dios nos coloca como santos. Somos llamados santos. Cuando en la Biblia aparece la palabra santo, no aparecen esas imágenes ridículas de hombres con sotanas y cosas aquí en la cabeza. Se refiere a los hijos de Dios. Se refiere primero a Dios que es santo. Y después, hablando de hombres, se refiere a los que escucharon el primer llamado. No se puede ser santo sin haber respondido al primer llamado. El llamado a ser de Cristo. Después que somos llamados a ser de Cristo, posicionalmente somos santos. Y usted me dirá, pero yo no soy perfecto. Yo le digo, chocolate por la noticia. Usted no es perfecto como ninguno de nosotros es perfecto. Estamos siendo santificados. El que comenzó en ustedes la buena obra, dice el apóstol Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, en este sentido, la palabra santo es apartado. Pero vamos a entender bien, porque suena bastante aburrido santo, ¿no? ¿Verdad? La palabra santo. Como lo asociamos a estas imágenes ridículas, suena muy aburrido. Entonces yo digo, este es un santo. Hasta algunos cuando le da lástima a alguien, ¿no? Dicen, ay, pobre, es un santo, ¿no? Como que ser santo da lástima, ¿no? Ay, es un santo, pobre. No, pero la palabra santo es una palabra dinámica y maravillosa. Una palabra de mucha actividad, no es pasiva. Primero somos santos, apartados del sistema de valores y pecados del mundo. Antes uno se creía que era santo cuando no fumaba, no tomaba, no bailaba y no iba al cine. Y yo no fumo, no tomo, no bailo y no voy al cine, pero quiero decirles que es mucho más que eso, ser santo. Es apartarse de todo el sistema de valores, principios y conductas ajenos a la palabra de Dios. Todo lo que refleje mundanalidad, pecado, tendencia a lo que no agrada a Dios, debe ser rechazado en nuestra vida. El hombre y mujer santos se aparta de toda esa forma de vivir. Pero no es solo apartarse de, sino también es consagrarse a. El santo se ha consagrado a algo. Se ha consagrado a buenos fines, a buenos propósitos. Se ha consagrado a las cosas de Dios, se ha consagrado a predicar el Evangelio, se ha consagrado a dedicar tiempo a su familia, a estar en la iglesia. El santo se separa de y se consagra a. ¿Ustedes recuerdan? El templo, por ejemplo, era un edificio santo, no porque tuviera paredes muy especiales. Era santo porque se separaba el edificio de otros usos pecaminosos y se consagraba a los asuntos santos. Los sacerdotes eran santos. ¿Por qué? Porque se separaban de aspectos mundanos y se consagraban a todo lo divino. Las ropas de los sacerdotes estaban santificadas, hasta el punto que Dios había decidido cómo iban a ser los calzoncillos de los sacerdotes. Los separaba de y los consagraba a. Eso es el llamado que Dios hace a todos los que escucharon el primer llamado, que es hacer de Cristo. La Biblia dice, el que se une a Cristo, nueva criatura es. La persona es. Las cosas viejas pasaron, lo que ahora hay es nuevo. Eso es la conversión a Cristo. Dios te hizo nuevo. Las cosas que hacías antes ya no las haces más. Hoy de mañana él mencionó un texto del apóstol Pablo. Habiendo sido yo antes blasfemo y juriador, la Biblia dice, Pablo respirando amenazas, ¿no? Todo eso era Pablo. Y después escribe 1 Corintios 13. Eso fue la diferencia entre uno y otro. Antes era un hombre violento y ahora es un hombre que habla del amor. Y lo describe con todas las cualidades que el amor tiene. ¿Por qué? Porque Dios lo separó de esa vida y lo consagró a propósitos y fines superiores. Y toda esa energía de bondad que tenía el apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia, tomó esa energía de ese hombre para ser uno de los principales difusores del Evangelio.
Nadie como el apóstol Pablo, ¿verdad? En una época que no había ni la tecnología, ni los medios, ni nada, dice, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Todo. Maravilloso. Y dice el Señor orando, Señor, santifícanos en tu verdad. Y después dice, tu palabra es verdad. Santifícanos, santifícanos. Por eso estamos aquí santificándonos. Y nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Saben que a veces creemos que la santidad es una experiencia monástica? Allá vamos, nos subimos una montaña, ¿no? Y nos quedamos allá a vivir para siempre. Y ese no es el propósito de Dios. Dios nos toma del mundo, no ruego que los quites del mundo en el sentido de su presencia allí, sino que los guardes del mal. Ese es un hombre santo, una mujer santa. Señor, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El tercer llamado, Pablo habla de ser apóstol. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra apóstol? Enviado. Enviado, exactamente. En realidad la palabra apóstol no es una palabra castellana. La palabra apóstol es una palabra griega. Apóstolos, que significa enviado. ¿Ustedes recuerdan el texto que dice, porque Dios envió a su Hijo al mundo? La raíz de la palabra envió en el griego es apóstolos. O sea, el enviado. Hoy estamos usando el término apóstol como título jerárquico, ¿verdad? Hay apóstoles por todos lados. Se nos llenó el universo de apóstoles. Yo me quedé atrás, no soy... Yo antes era un montón, ahora soy el hermano Pedro. ¿Me vine para atrás? Pero algunos avanzaron, son apóstoles. Pero la palabra apóstol aquí no tiene ese sentido. El sentido que se le está dando en la época actual. Pablo reconoce un ministerio apostólico en su vida, que fue dado por Dios. Primero, se convirtió a Cristo, llamado a ser de Cristo. Después se santificó, llamado a ser santo. Y ahora, que es de Cristo y santificado, hay un ministerio que le fue entregado. En este caso, él fue llamado a ser apóstol. Pero ¿saben que Dios nos ha dado dones y ministerios a todos nosotros? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay alguno de los que está aquí que no tiene un don espiritual? ¿Hay alguno que no tiene un don espiritual? Lo que tú me podrás decir, yo no sé cuál es mi don. Aún no descubrí cuál es mi don. Pero yo te tengo que decir algo. La Biblia dice que todo miembro del cuerpo de Cristo es precisamente eso, un miembro del cuerpo de Cristo. Y todo miembro del cuerpo de Cristo tiene, aunque sea un don espiritual. Aunque sea un don espiritual. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es tu don? ¿A qué cosas te llamó el Señor? ¿Qué cosas se está esperando de ti? Normalmente asociamos los dones a las cosas visibles y públicas. Entonces es muy fácil detectar un don de enseñanza, de evangelismo, de un predicador. ¿Por qué? Porque el predicador está en el frente, es visto por todos, es muy notorio ese don. Pero la Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, por ejemplo, ustedes me ven los ojos. Yo podría vivir sin ojos, pero ustedes ven los ojos. Ustedes ven mis manos. Yo podría vivir sin manos. Ahora, el corazón no se ve. ¿Usted se imagina viviendo sin corazón? Entonces, el organismo, el cuerpo entero, no se trata de las cosas visibles. Se trata de un organismo perfecto que Dios ha creado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice que tiene muchos miembros y cada miembro cumple una función. Algunos tienen una función muy visible y algunos no. Hay una hermana, la hermana Sara, que yo el otro día le estaba explicando esto a unos hermanos y yo les decía, cuando en la iglesia se ministra la cena del Señor, todos ven al pastor en el frente, ¿no? El pastor se para delante de toda la congregación, parte el pan y recuerda los textos del Evangelio, y habiendo partido el pan le dio gracias, ¿no? Todo lo que la Biblia nos enseña. Entonces, lógico, partimos el pan y los pastores que oficiamos, todo el mundo lo ve. Pero nadie vio a Sara. Sara es una hermana que ahora tiene más de 80 años, que durante 30 años
siempre preparó el pan para la Santa Cena. Y yo digo, puede estar el pastor, puede estar la predicación, puede estar el texto bíblico, puede estar todo, e imaginemos que llegamos y no está el pan. ¿Cómo hacemos para participar de la cena si no está el pan? Y saben que nosotros cuidamos mucho el pan, porque también queremos respetar el símbolo de que el pan sea sin levadura. Entonces ella lo ha hecho el pan sin levadura durante 30 años. Y nadie en la iglesia supo que la hermana Sara es la que hacía el pan. Lo dije hace poco. Porque hay una hermana que empezó a hacerlo ahora. Entonces durante 30 años estuvo. Nadie lo hizo. Había otro pastor antes que yo y Sara hacía el pan. Y después viene yo y Sara siguió haciendo el pan. Entonces hay cosas en el cuerpo de Cristo que se hacen en el nombre del Señor y que forman parte de la tarea, algunas visibles y algunas no visibles. Entonces, recordemos que hay 3 llamados que aparecen en la Biblia. El primer llamado, ¿a qué es? A ser de Cristo. A ser de Cristo. Muy bien. Segundo llamado, ser santos. Y el tercer llamado, a ser apóstol, servicio, a ser enviado a una tarea que cada uno de nosotros tiene que considerar. Ahora observen esto. El primer llamado a ser de Cristo es para algunas personas. Para todos, es un llamado universal. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el primer llamado universal en todas las naciones, pueblos, lenguas. Tiene que comunicarse el Evangelio. Pero llamamos a ser santos. ¿Es un llamado para todos? ¿Por qué? Porque eres santo. Porque eres santo. Entonces es un llamado para todos los que. Los salvados. Para todos los salvados. Porque el que no escuchó el primer llamado a ser de Cristo no puede jamás ser santo. ¿Cómo se puede vivir la vida de Cristo y la vida santa sin Cristo? Entonces el segundo llamado a ser santos es para los pastores. Ah, ¿no? ¿Los pastores tienen que ser santos? Vamos a entenderlo. ¿Es para los pastores exclusivamente? Porque los creyentes hemos hecho algo así, un camino angosto para los pastores y un camino ancho para todos los demás creyentes. ¿Verdad? Y eso no es lo que enseña la Biblia. Todos tenemos que vivir en santidad. Todos. Un pastor no tiene que tener una santidad mayor que cualquier otro creyente. Somos todos llamados a vivir una vida santa, apartada del pecado y consagrada a las cosas de Dios. Y el tercer llamado a ser apóstol, ¿es un llamado para todos? Solo para los que pasaron nosotros dos, pero apóstol. Ya estoy haciendo trampa, yo sé que hago trampa, ¿no? Pero yo estoy diciendo, no, yo no contesto porque me está haciendo trampa. ¿Sabe una cosa? Pablo fue llamado a ser apóstol. Pero Priscila y Aquila en la Biblia fueron llamados a apoyar al apóstol Pablo. Y ellos no eran apóstoles. Pero Pablo reconoce en Priscila y Aquila un matrimonio que le dio mucho apoyo a él como siervo de Dios. Y había un predicador en la iglesia primitiva llamado Apolos, que la Biblia dice, a mí me encantaría ser, es el sueño de todo predicador. Dice que era varón elocuente, poderoso en las escrituras y de espíritu fervoroso. Usted imagínese un predicador con esas 3 condiciones: elocuente, poderoso en las escrituras y de espíritu fervoroso. Es el predicador ideal. Pero ¿sabe una cosa? Dice que tenía un mensaje que estaba medio ahí. Predicaba solo el Evangelio de Juan, tenía unos problemas doctrinales. Y Priscila y Aquila, en lugar de darle palo, dice que lo tomaron aparte, no lo expusieron públicamente, le dijeron: Apolos, sos un fenómeno. ¿Sabés que no hay tipos tan elocuentes como vos? Vos sabés que conocés bien las escrituras, ¿no? Sos bueno para eso. Además, tu espíritu fervoroso entusiasma a la gente, ¿no? Pero hay algo, Apolos, tenés algunos problemitas con la doctrina y nosotros te vamos a enseñar bien cómo es esto. Lo llevaron aparte, le recomendaron y después mandaron cartas
reciban un predicador como este, y dice que Apolo fue de gran utilidad, al punto que en 1 Corintios después dice: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Se había transformado, dicen, en el predicador más notable de la iglesia primitiva. Pero observen esto: Priscila y Aquila no se les destaca como predicadores, ni como apóstoles, ni como grandes líderes de la iglesia. Sin embargo, el trabajo de apoyo que hicieron a los siervos de Dios es reconocido por la palabra de Dios como los grandes. Y yo creo que cuando lleguen allá a los cielos, ya llegaron a los cielos, Pablo, Priscila, Aquila y todo buen siervo de Jesucristo va a tener la misma recompensa. ¿Por qué? Porque Priscila y Aquila entendieron su llamado y fueron fieles a ese llamado. Y Pablo entendió su llamado y fue fiel a ese llamado. ¿Y saben lo que me encantaría? Y esto es lo único que me preocupa. Cuando llegue el final de mis días, que yo me encuentre cara a cara con el Señor, que al fin y al cabo es el dueño de la obra y el dador de todas las cosas, el que me salva, el que me santifica, el que me llama a servirle, que Él me pueda decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que nosotros necesitamos escuchar esas palabras del Señor. Algunas cosas que tenemos que entender: el que llama es Dios. No somos autollamados, no somos autoproclamados. El que llama es Dios. El hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obedecer, responder. Recién estábamos aquí jugando allí en el campo, y una mamá llamaba a su hijo que estaba yendo para el agua, ¿no? Entonces lo llamaba con el nombre, ahora no me acuerdo. Fili, le se llamaba, y el niño se iba para el agua, ¿no? Fili. ¿Usted se piensa que no escuchaba el llamado? Pero no hay perro sordo que no quiere oír, y Fili no oía. Entonces yo, con mi vozarrón, ¿no?, porque no lo conocía, le grito: Fili. Y se dio vuelta, ¿no? Entonces, aún no la conozco, ¿quién es que me está llamando, verdad? Entonces, Dios es el que llama y el hombre el que responde. Y pueden haber llamados de Dios que el hombre se hace el distraído. Si Dios te está llamando a algo en particular, tenés cuidado, porque vas a tener que dar cuenta ante el Señor del llamado que te hace. La otra cosa que vemos, que los tres llamados dice: llamado a ser de Cristo, a ser santo y a ser apóstol. No dice a parecer. No son llamados a parecer de Cristo, parecer santos o parecer a... No es una burda imitación de lo que otros hacen. Es una autenticidad. Tiene que haber una persona auténtica, verdadero y auténtico hijo de Dios, verdadero y auténtico santo, verdadero y auténtico apóstol, enviado, llamado por Dios para la tarea. Y la otra cosa que vemos es que cuando Dios llama, Él espera una respuesta. Entrega un ministerio y espera una respuesta. Cuando Dios me salvó para algo. No solamente los cristianos de este tiempo, saben, nos pasamos adorando. Entonces nos ponemos ante el Señor: Señor, te adoro, y adoramos tanto que cerramos los ojos y no vemos lo que pasa en nuestro alrededor. Tenemos que adorar con un ojo cerrado y con el otro abierto, para entender que adoramos a un Dios que nos salvó y nos llamó, por eso lo adoramos, pero para cumplir un propósito en la tierra. ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo se convirtió? ¿Él que iba haciendo camino a Damasco? ¿Se acuerdan lo que iba haciendo? Persiguiendo a los cristianos. Entonces Dios lo derriba del animal sobre el cual iba montado, y lo primero que pregunta Pablo, ¿qué es? ¿Cuál es la primera pregunta que hace? ¿Quién eres, Señor? Reconoce a Jesús como Señor. Y la segunda pregunta que hace, ¿saben cuál era? ¿Qué quieres que yo haga? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando Dios nos llama, es primero reconocer a Jesús. Él es mi Señor, mi Salvador. ¿Quién eres? El Señor. Y en segundo lugar, ¿qué quieres que yo haga?
Y tenés cuidado cuando le preguntes a Dios qué quiere que yo haga. Porque te puede pedir cosas que no sean las que tú quieres hacer. Por ejemplo, yo en mi vida quise hacer muchas cosas. Pero Dios me estaba empujando para hacer otras. Entonces quiero hablarles rápidamente de algunas cosas. Diferencia entre el llamado de Dios y otras cosas. Y ahora vamos a empezar a hablar del llamado al servicio. Hay una diferencia entre el llamado de Dios y un cargo en la obra. A veces podemos ser nombrados para algo que Dios no nos llamó. Te pusieron en un cargo. Por ejemplo, si tocas en una orquesta, una filarmónica, te pueden nombrar primer violinista. Vos decís, qué honor ser colocado en esta filarmónica como el primer violinista. Es el lugar más importante en una obra. Luego el director está el primer violinista. Ustedes van a ver cuando actúa una orquesta, el director saluda al público y lo primero que hace es se acerca al primer violinista y le da la mano, porque es un lugar importante dentro de esa orquesta filarmónica. Pero el problema es que te pueden nombrar en la orquesta filarmónica y vos no sos músico, sos uno que desafina. O de repente no sabes tocar el violín. Pero a vos te dieron un cargo. ¡Qué bárbaro! Soy el primer violinista y te vas para tu casa contento. Soy el primer violinista. Y sos el primero que desafina en la filarmónica. ¿Por qué? Porque estás ocupando un lugar que no te corresponde. ¿Sabés que esto pasó en la iglesia primitiva? Ustedes recuerdan que el Señor llamó a 12 para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Y ese fue el llamado de Dios. Primero para estar con Él y luego para enviarlos a predicar. Pero hubo uno que falló. ¿Cómo se llamó? Judas. Ese es el error. Judas traicionó al Señor. Entonces estaban en el aposento alto porque el Señor había sido ascendido a los cielos. Y dice, vayan a Jerusalén esperando la promesa del Padre. Y estaban todos reunidos en el aposento alto. Y ahí Pedro se acuerda de una parte de la Escritura que dice, tome otro su oficio. Y dice, vamos a nombrar a uno en lugar de Judas. Porque no podemos tener los apóstoles. Está faltando un apóstol acá. En la pieza, en el esquema, está faltando uno. Entonces, usando un sistema de la época, hacen un sorteo y eligen a uno que se llamaba, ¿saben cómo? ¿Alguno sabe cómo se llamaba? Matías. Eligen a Matías. Dice, bueno, acá está Matías y acá está el otro, y hacen un sorteo. En Uruguay diríamos con las últimas 3 cifras de la lotería, ¿no? Algo así. Ahora, ¿saben que de Matías nunca más se habla en la Biblia? No se sabe nada de él. No se sabe si fue un gran predicador, si ganó almas para Cristo, si edificó la iglesia. No se dice nada acerca de él. Pero más adelante hay otro que es llamado como apóstol a ocupar ese lugar. ¿Quién era el designado por Dios? ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Que fue llamado, dice la Biblia, como un abortivo. El que Dios tenía designado era Pablo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Matías era una mala persona? ¿Era un mal creyente? ¿Que tenía conductas pecaminosas? No. Era buena persona, buen creyente, pero no estaba llamado para esa tarea. Entonces, a veces en la iglesia del Señor, queremos ser nombrados por ser buenos creyentes. Si yo soy un buen creyente, una buena creyente, yo debiera ser un maestro de escuela dominical. Pero no es solamente ser bueno, además hay que tener el llamado y la idoneidad para esa tarea que nosotros vamos a desempeñar. Yo me acuerdo de un hermano en la iglesia, había ido a un seminario a estudiar. Y él quería predicar porque había ido a un seminario a estudiar. Y a decir verdad, la verdad que él pasaba a predicar. Y tenía el don de dejarnos dormidos a todos. Pero sí, literal. Entonces vos podés decir, quedó toda la iglesia orando. No, quedó toda la iglesia durmiendo. Tenía un somnífero en potencia. Mira, cuando vos tenías insomnio, ibas un rato, te sentabas a escucharlo y quedabas planchado. ¿Sabes cómo dormías? Un fenómeno. Ahora él a qué hacía referencia. Yo estudié
yo no sé, pero había otros que no habían estudiado nada y tenían un don de Dios y una gracia de Dios para explicar la palabra. Yo no estoy en contra del estudio, yo mismo estudié, pero quiero decir que el estudio en sí mismo no es una garantía de tener un don, el don es del Espíritu. Amén. Y no se obtiene por una cuestión del estudio. El estudio nos puede dar herramientas y elementos para el desarrollo y mejor desempeño de ese don, pero el don es del Espíritu. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si alguien es un predicador, no es un predicador por ir a un seminario. Antes de ir a un seminario ya era un predicador. Lo que el seminario le da es herramientas y elementos de capacitación que le ayudan en el desempeño de ese don. Ahora, echaron suerte y eligieron a Matías. Pero Pablo dice en Gálatas 1:15, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Los que toman nota, esto está en Gálatas 1:15 y 16. Pablo dice, desde el vientre de mi madre, en Gálatas 1:15 y 16. Dios quiso revelar a los gentiles, porque cualquiera que lea el llamado de Pablo dice, el instrumento escogido me es este para llevar mi nombre delante de los reyes, de los príncipes, de los gentiles y de los hijos de Israel. Pero Dios no escogió al apóstol Pedro para proclamar su nombre delante de reyes. Tomó un hombre muy bien formado como Pablo, formado en idioma, formado en letra. Dice, bueno, pero además lo llenó del Espíritu Santo, y con esa llenura del Espíritu Santo, ese llamado y toda su formación personal, Dios tenía preparado algo para él. Y a Pedro, que era, dice la Biblia, un hombre sin letras, del vulgo, un hombre corriente, común y corriente, lo utilizó en gran manera, pero lo utilizó en otros lugares. ¿Quién es el que decidió dónde iba a estar cada uno? Dios. Dios. Porque el Espíritu Santo da a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, ¿por qué quiso que cada uno de nosotros ocupemos el lugar que ocupemos? Porque Él quiso, no hay otra explicación. Yo estoy mencionando en estos días un poco a Billy Graham porque he estado cerca del ministerio de ellos, colaborando con ellos. Billy Graham dice, yo no puedo entender en su libro de Tal como soy, cómo Dios toma a un campesino, solamente cuidaba vacas, para proclamarlo a millones de personas en todas las naciones, y cuando llega al cielo le va a hacer una pregunta sola a Dios, ¿por qué yo? Dice, no lo entiendo, Billy Graham, dice, no entiendo esto. Bueno, porque Dios se le ocurrió tomar a un muchacho llamado Billy, lo toma del campo, lo pone a predicar ante multitudes y llama a la gente al arrepentimiento, a la conversión, a renovar al pueblo de Cristo. ¿Por qué? Porque se le ocurrió el Espíritu Santo. ¿Y por qué hacemos cada uno de nosotros lo que hacemos? Porque se le ocurrió al Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el llamado de Dios y un cargo. También hay una diferencia entre el llamado de Dios y los deseos personales. A veces queremos disfrazar de espiritualidad un anhelo personal. Y yo voy a decir algo que es natural. Un predicador es una persona puesta delante de los demás. Los ojos de todos ustedes ahora se vienen para acá. Y si hay cientos de personas, son miles de ojos. Y si hay miles de personas, son decenas de miles de ojos. Y a la carne le gusta muchas veces ser importante, ser visto, ser reconocido. ¿Ustedes se acuerdan cuando el diablo tienta al Señor? Llevándole a dónde? Al pináculo del templo. Ustedes fíjense que las tentaciones están dentro del templo también, en los servicios que realizamos en el nombre del Señor. Entonces yo no estoy en contra de los lugares visibles, porque una de las tareas que Dios me dio es estar en lugares visibles. Pero lo que tengo que entender es que yo debo discernir entre lo que es el deseo de la carne, a la cual le gusta el reconocimiento y el servicio de los hombres y todo lo demás, con un real llamado del Señor. Ahora tú ves personas en un púlpito, con tu
ocupando lugares públicos que realmente tienen una gracia de Dios. Y tú dices, esta persona fue llamada por Dios para esto. Y lo hace en el nombre del Señor y con la humildad de vida. También ves personas que les gusta ocupar esa plataforma sin ser llamados o por el simple hecho de la visibilidad y el reconocimiento que se puede tener en un grupo. ¿Ustedes se acuerdan de los discípulos? Esto no nos sintamos demasiado pecadores. Le pasó a los mismos discípulos. Así que iban caminando, iban en el camino y apareció la madre de Jacobo y Juan. Estas madres que siempre se transforman en suegras con el paso de los años, ¿no? Entonces se acerca esa madre y le dice: oh Señor, con un aire de espiritualidad, ¿no? Me encantaría que en tu reino, porque yo he consagrado a mis hijos a ti, Señor, los he consagrado. Me gustaría que en tu reino se siente un hijo mío a tu derecha y el otro hijo mío a la izquierda. No el hijo de Doña Tota, ¿vio? No el hijo de la hermana María, mis hijos, Señor. Porque la verdad que mis hijos se lo merecen, son tan especiales mis hijos, son únicos mis hijos. No hay como ellos. Señor, yo quiero que ellos se sienten así. Y usted puede decir, qué horrible esta mujer. Y qué horrible estos muchachos que se dejaron manejar por la madre, ¿verdad? Pero los demás discípulos también se enojaron. ¿Cómo es esto que todos querían sentarse a la derecha y a la izquierda? Porque te voy a decir algo, nos guste o no nos guste, los lugares de reconocimiento prominentes a la carne le agrada, le tira. Le tiró a los discípulos, le tira a ustedes, me tira a mí. Pero tenemos que entender y tenemos que comprenderlo en el Señor. Es verdad que Juan y Jacobo fueron a ocupar un lugar prominente en el reino porque Dios lo había asignado, pero no porque su mamá los empujó y no porque ellos lo deseaban. Entonces tenemos que buscar el lugar que Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere. Ahora, no es el único caso en la Escritura que nos habla acerca de esto. La Biblia dice: cualquiera que se enaltece, ¿qué será? Humillado. Y cualquiera que se humilla, cuando vos ves que Dios levantó a un hombre o a una mujer, es porque realmente tiene un corazón humilde. Dios no va a compartir su gloria con nadie, eso te agradece. Y si alguien está buscando su autogratificación, lo podrá hacer durante un mes, un año, 5 años, pero un día ese tipo se desmorona. Cae, se revienta, porque no cuenta con el respaldo divino. Cuando vos ves a alguien que en el transcurrir del tiempo esa gracia crece, aumenta, se multiplica, es porque estás ante un hombre o una mujer que realmente está quebrantado ante el Señor. Y el Señor en su momento le ensalza. Pero esto es en cuanto a lugares públicos. Recién hablábamos que hay muchas funciones que tienen que ver con tareas que no son visibles. También hay una diferencia entre el llamado de Dios y el voluntarismo. Es bueno ser voluntarioso. ¿Vieron? Cuando alguien está dispuesto, es muy bueno. El creyente tiene que ser dispuesto. Pero con solo voluntarismo no alcanza. El apóstol Pablo tenía muchos dones y entre ellos, en algunas ocasiones, expulsó fuera demonios. Personas que estaban poseídas por Satanás, por espíritus malignos. Él en el nombre de Jesús lo reprende y esos espíritus salen de las personas. Y la Biblia habla de unos hijos, los hijos de una tal Esceva. Y entonces ellos se transformaron en exorcistas ambulantes. Y dicen, van a reprender demonios y dicen: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, no tenían ninguna autoridad, eran muy voluntariosos. ¿Saben cómo terminó la historia esta? De estos voluntariosos. Es para una película cómica. Esto va. Respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, ellos fueron: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Los demonios empiezan a hablar: bueno, muchachos, tranquilos.
A Jesús lo conocemos. Sabemos su poder, su milagro, su gracia. A Pablo también lo conocemos. Dice, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pues imagínate los tipos corriendo así, tapándose todo, ¿no? ¿Por qué? Salieron desnudos, el demonio, y estos tipos, muy voluntariosos, pero se metieron en un terreno al cual Dios no los había llamado. Y cuando alguien no tiene un verdadero llamado, sale huyendo y desnudo del lugar donde está. ¿Sabes cuántas veces aparecieron atajos para que uno renuncie al ministerio que Dios le dio? Problemas, presiones y todo lo demás. Pero cuando tenés un llamado, no huís desnudo y corriendo por ahí. En el nombre del Señor cumplís el llamado y el ministerio que el Señor te ha concedido. La gran pregunta es si hemos escuchado los 3 llamados. Y a modo de recapitulación para luego seguir mañana. El primer llamado que era, llamado Hacer de Cristo. hacer de Cristo. Yo también el día de mi conversión, de mi entrega a Cristo. Si no estás seguro de eso, no te vayas de este lugar sin hablar con alguien y decir, yo necesito la seguridad de mi salvación. Segundo llamado a ser santo. Dios te salvó para sacarte del mundo y posicionarte como santo, pero a la vez sigue santificando tu vida y ayudándote en tu progreso espiritual. De modo que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Pero recuerda que santo es apartarse de algo para consagrarse a algo. ¿Y el tercer llamado cuál era? Vamos a ser apóstoles, una tarea. En el caso de Pablo era un apóstol, pero en el caso de cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, todos los que somos salvos, todos los que hemos sido santificados, todos tenemos dones y ministerios que cumplir. Todos. Por lo tanto, ninguno puede decir yo no tengo un llamado. El único tema es llamado a qué. Y hay una diferencia. Y establecimos las 3 diferencias. Entre el llamado de Dios y un cargo. No es cuestión que me nombren algo. Es cuestión de funcionar. Realmente no es solamente una nominación. Hay una diferencia entre el llamado de Dios y los deseos personales. A mí me gusta, a mí me tiro. No se trata de lo que te gusta. A mí también me encantaría ser un solista de grandes campañas, pero tengo más o menos, parezco un gallinero cantando. Pero se trata de lo que me gusta, sino lo que Dios me capacitó para hacer. Y hay una diferencia entre el llamado de Dios y el voluntarismo. Recordemos a estos exorcistas ambulantes que pasaron una vergüenza bárbara porque a Jesús se le conocía, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? No están llamados para esto, ¿verdad? Y yo les hablé de cuando el Señor me llamó para ser salvo. Pero también recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio. Y al ministerio total y completo. Yo venía de una familia que había vivido muchas dificultades económicas. Mi padre había endeudado un almacén que tenía, se había enfermado, pasaba mucho tiempo en la cama, internado. Entonces entramos en deudas muy grandes. Y yo siendo un adolescente tuve que trabajar muchas horas para ayudar a pagar las deudas de mi padre. Y cuando habíamos empezado a salir a flote económicamente, ya no solamente pagamos las deudas, sino que habíamos ahorrado una buena cantidad de dinero. Y en ese momento vino una gran devaluación en Uruguay. Y junto con eso nosotros fuimos favorecidos por esa devaluación. Por lo tanto, el dinero se nos multiplicó. Y habíamos comprado, además del negocio que teníamos, un taxímetro, íbamos camino a comprar también una carnicería. Y yo ya me estaba proyectando en el mundo de los negocios como quería. Realmente yo quería
trabajar y ser un empresario y ganar muchísimo dinero en ese sentido. Lo cual no era nada malo. Desde el punto de vista, bueno, yo quería servir al Señor también, no es que quería hacer mis tareas en la iglesia, mis servicios en la iglesia, y además un buen argumento, y ofrendar para la obra del Señor. Pero el Señor me empezó a llamar al ministerio. Y en ese tiempo habíamos empezado a salir con carpas por el interior del país. Antes de salir con carpas salíamos en trenes, visitando los pueblos y predicando. Yo era baterista de un conjunto, el pastor Wilson me conoció en ese tiempo. Entonces viajábamos en el tren yo viajaba con el bombo acá y el redoblante acá abajo. Entonces me acuerdo de la primera ciudad que llegamos, Paso de los Toros, bajamos del tren. Y vinieron unos niños y me pidieron autógrafos. Y yo tenía 16 años bajando de un tren. Y niños que yo dije, pero no pensé que soy famoso. ¿No? Claro, ellos estaban esperando lo que allá en Uruguay se llama una murga. Y que se llamaba la psicodélica. Y se pensaron que yo era uno de los de la psicodélica. No, yo era un predicador del Evangelio. Y bueno, y allá fuimos y empezamos a servir al Señor de esa manera. Y luego vinieron carpas. Y empezamos a predicar el Evangelio. Y la gente se empezó a convertir al Señor. Y empezamos a ver formaciones de iglesia. Y algo adentro me decía, de parte de Dios, yo te estoy llamando a otra cosa. Pero yo me resistía. Entonces hablé con mi papá y mi papá me dio un consejo. Me dice, ¿por qué no haces como los demás? ¿Y cómo hacen los demás? Y sirven a Dios y hacen plata. Pero mi papá nunca se negó, pero me dio un consejo inteligente. Pero había algo adentro que me impulsaba, y que me impulsaba, y que me impulsaba. Entonces fui y me presenté ante un líder espiritual. Y yo le digo, mirá, yo quiero predicar el Evangelio en todas las ciudades del país y en otros países y todo lo demás. Entonces me mira y me dice, está bárbaro que vos quieras hacer todo eso, pero ¿a vos quién te conoce para invitarte? Nunca lo había pensado eso. Fui al segundo, le conté esto y me dijo, entre nosotros, vos no servís. Y fue el tercero, me miró así y me dice, vos lo que querés es hacerte conocido y no sé qué más me dijo, ¿no? Y con todo ese entusiasmo en el corazón, el llamado seguía trabajando por dentro. Y entendí que debía entrar a un seminario, prepararme y lanzarme a aquellas cosas que Dios había preparado para mí. Ahora, yo te estoy contando esto con el diario de Demonio bajo el brazo. Pero yo tenía poco más de 20 años y estaba renunciando a un montón de cosas sin saber lo que vendría 30 años después. Y lo único que sabía, lo sabía en una certeza interior del corazón, pero en la práctica no. Y en el camino también había dudas y luchas. ¿Habré escuchado el llamado de Dios o un llamado telefónico? ¿Realmente será Dios el que me impulsa o será verdad lo que me dijeron los otros? Pero había que seguir avanzando en fe, avanzando en fe, avanzando en fe. Y un día cuando estaba estudiando en el seminario, estaba sentado así, como el mejor, escuchando a un profesor norteamericano hablando de filosofía. El mundo de Platón y las ideas. Yo escuchaba al gringo y digo, ¿qué estoy haciendo acá escuchando a Platón, Aristóteles y Sócrates? Yo habré entendido bien o habré entendido mal el llamado que Dios me hizo. Y desesperado fui a ayunar y orar y estaba en el templo, en la iglesia, en el primer banco, buscando la dirección de Dios porque tenía luchas si realmente había entendido bien o mal todo esto. Si era un llamado de Dios o qué era. Y una voz interior me dijo, Pedro, entregaste ayuda a las 5 de la tarde, ya está la respuesta. Cuando llego a mi casa, mi madre me da una carta que era de la Asociación Evangelística Billy Graham, invitándome a determinados eventos que ellos estaban programando. Esa noche me llama un hermano, invitándome a una campaña evangelística. Al otro día en la mañana, cuando me despierto, recibo 2 llamadas, una de ellas de Buenos Aires, invitándome a otra campaña evangelística. Cuando quise acordar, en el lapso de 4 días tenía invitaciones para 20 campañas de evangelización. Y nunca más en la vida, hasta el día de hoy,
El Señor me ha defraudado en cuanto al llamado que Él me hizo. Al contrario, se han amontonado las oportunidades como pastor de la iglesia local, en la difusión del Evangelio en muchísimos lugares y en lo que había escrito en aquel momento, porque lo escribí en un papel. Yo siento un llamado de Dios a predicar el Evangelio por los medios y en campañas evangelísticas y todo lo demás. Y en estos días les voy a contar las puertas que Dios nos abrió en los medios masivos de comunicación. ¿Saben lo que les estoy contando? Estoy hablando de mí, estoy hablando del llamado de Dios. Que en mi caso fue así, y si vos lo querés imitar, te estás equivocando. Porque los llamados son únicos y particulares. Lo que Dios me llamó a hacer a mí no tiene nada que ver con lo que Dios le llamó a hacer a otros. Pero Dios te da un llamado y tenés que empezar a caminar. Y si Dios te llama a un ministerio total y completo, no tengas miedo a renunciar a lo que sea cuando Dios es el que te está llamando. Te coloca una visión, te coloca un plan. No vas a salir por sorteo. No es solamente tus deseos. A veces ese llamado puede ser una renuncia a tus deseos. No es que fulano te colocó, mengano no te dio oportunidad. Cuando Dios te llama, Dios te va a dar la oportunidad. Hermana, hermano, no hay nada más lindo que saber que Dios es el que llama. Y a veces cuando aparecen los momentos de desánimo, las luchas, las pruebas, recuerdo aquel primer llamado que mi mamá me dijo, anotá la fecha, llamado a ser de Cristo. Recuerdo experiencias de llamados a santificación, renunciando a cosas, entregándome a otras. Y recuerdo lo que escribí en aquel papel, y lo tengo todavía, lo guardé el papel, donde escribí que yo sentía el llamado de Dios para predicar el Evangelio en campañas, por los medios masivos y todo lo demás, y hasta el día de hoy lo guardo como un tesoro, porque es la historia de la confirmación del llamado de Dios. Estos llamados a veces tienen luchas, estos llamados a veces tienen dudas, pero el Espíritu de Dios te vuelve a tomar, te vuelve a renovar, te vuelve a tocar y te vuelve a traer al llamado que Él una vez te hizo. Vamos a orar, ¿les parece? Y yo me pregunto si hay algún llamado al cual tenés que responder en esta noche. Quizás el llamado a ser de Cristo. Si ese es el llamado al que tenés que responder, orá diciéndole: Señor, perdona mis pecados y mi vida. Te recibo como Señor y como Salvador. Me doy cuenta de mi pecado. Necesito que tu sangre me limpie, esa sangre bendita, Señor, la que derramaste en la cruz. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Si tú no estás seguro de haberlo hecho un día, hazlo en este día y márcalo en tu Biblia. Hoy fue el día de mi entrega a Jesús. Si hay algún área de tu vida que necesita pureza, limpieza, santidad, confiésalo ante el Señor, allí en el silencio de tu corazón, en esa área de tu vida con la que luchas. Quizás en el área económica, en el área sexual, quizás en tus emociones, en cosas no perdonadas del pasado. Necesitas santidad. Dile: Señor, santifica mi vida, dame victoria sobre este hábito, sobre esto que no puedo dominar. Dame victoria, Señor. O quizás Dios te está llamando a una tarea específica que no estás cumpliendo en su reino, en tu iglesia, o un llamado al ministerio para que dediques toda tu vida a Él. Si es así, permite que Dios trate con tu vida. No te cierres a adorar a Dios. No te cierres. Señor, en esta noche venimos delante tuyo porque tú eres un Dios que llama, Señor. Y ahora estás llamando a personas. Nos estás llamando a cada uno de los que estamos aquí a diferentes situaciones, a diferentes temas, tratando con diferentes cosas con cada uno de nosotros. Padre, en tu nombre precioso te lo pido.
Que el Espíritu Santo esté obrando, Señor. Esté tocando corazones, esté tocando vidas. Que la suave presencia de tu Espíritu sea como un soplo que toque en esta hora, Señor. Renueva a tu pueblo, renueva a tu iglesia, un nuevo anhelo por servirte, Señor, por cumplir el plan, el ministerio que tú has concedido a cada hermana, a cada hermano, Señor, aquí presente. Bendice, Señor, para que se renueve el amor por tus cosas y se renueve, Señor, el anhelo de servirte. Padre, bendice ricamente a tus hijos en este lugar. Que se levanten ministerios fructíferos, que traigan honra y gloria a tu nombre, edificación a tu iglesia, salvación a los que no te conocen. Padre, vuelve a renovar en nosotros un espíritu recto. Y vuelve, Señor, a renovar en nosotros la pasión por servirte. Ayuda a que no nos gane la monotonía, el aburrimiento, la chatura. Renuévanos, Señor, renuévanos espiritualmente, para que no solamente escuchemos el llamado, sino para que respondamos al llamado. No permitas que nada ni nadie nos separe, Señor, de ese llamado que tú nos has dado. Todo esto, Señor, lo pido en el nombre de Jesús. Amén.